síndrome de piernas inquietas es un trastorno, acá está la definición, sensorio-motor caracterizado por una sensación intensa e irresistible de mover las piernas. Esta necesidad está acompañada por la sensación de una molestia profunda o malestar que no se puede explicar y que disminuye parcialmente o momentáneamente con el movimiento o con alguna maniobra. No es un padecimiento nuevo. Un neurólogo en 1672, Thomas Willis, lo describió por primera vez, pero fue hasta 1945 cuando otro neurólogo, Ekbom, le da el nombre de síndrome de piernas inquietas, y después en 1960 Lugaresi, un italiano que aún vive, describe las características polisomnográficas del padecimiento y posteriormente hacen un grupo de estudio de síndrome de piernas inquietas. Hace poco, relativamente reciente, se acuñó el término de enfermedad de Willis-Ekbom porque les pareciera que el nombre de síndrome de piernas inquietas resultaba como muy trivial. La mayoría es primario, es decir, no encontramos alguna causa, y en una proporción menor está asociado a alguna otra condición, y que los síntomas mejoran cuando tratamos la condición inicial. El síndrome de piernas inquietas secundario lo encontramos con mucha frecuencia en la insuficiencia renal crónica, en cerca del 60% de los pacientes, en el embarazo, particularmente en el último trimestre, cuando tenemos niveles séricos bajos de ferritina o deficiencia de hierro, neuropatía, incluyendo la neuropatía diabética, asociada a medicamentos y consumo de sustancias, asociado a trastorno conductual del sueño-humor, insuficiencia cardíaca, apnea de sueño y trastorno por déficit de atención. Es muy común la asociación entre déficit de atención y piernas inquietas. Probablemente en la neuropatía y en la falla renal y en el consumo de medicamentos y sustancias sea donde más podemos encontrar. Los criterios diagnósticos de la clasificación, de la última clasificación, es el paciente reporta una urgencia por mover las piernas, usualmente acompañada o causada por sensaciones displacenteras. La urgencia de mover las piernas o las sensaciones displacenteras inician o empeoran por la noche o durante periodos de descanso o inactividad, y esto es sumamente importante. Este es uno de los criterios más importantes que nos ayuda a diferenciarlo de otros trastornos. Por ejemplo, ¿qué trastorno se parece a esto? La insuficiencia venosa, algo que ven muy comúnmente, la acaticia, ¿no? La acaticia es, así como ustedes ven la acaticia tal cual, los pacientes tienen la necesidad de estarse moviendo o estar caminando, ¿no? Así es el síndrome de piernas inquietas, solo que solo ocurre en la noche, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante, o pueden tenerlo todo el día y empeora en la noche. La urgencia por mover las piernas o el malestar que sienten se alivia parcialmente por el movimiento, tal como caminar o estirar las piernas, y ocurre exclusiva o predominantemente en la noche. Los síntomas no son causados por otra condición médica o conductual como calambres, mialgias, éstasis venosa, edema, artritis. Que prácticamente todo esto lo vamos a ver durante todo el día. Los calambres más bien despiertan a los pacientes, pero no son al inicio del sueño. Los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o alguna alteración de sueño o deterioro en el funcionamiento mental, físico, social, pasional.
algunas veces la urgencia para mover las piernas está presente sin causar malestar, y también pueden ser los brazos o alguna otra parte del cuerpo. Hay incluso un síndrome de piernas inquietas que es genital, ¿no? No sé cómo se llamaría, genitales inquietos. Pero la verdad es que yo nunca he visto uno, quizá porque nunca lo he preguntado, pero existe. Y bueno, el punto es que no se queden con la idea que solo son las piernas, pueden ser los brazos, puede ser el tronco, etc. Para los niños la descripción debe hacerse con sus propias palabras y generalmente nos auxiliamos de dibujos, ¿no? De las sensaciones que tienen en la noche. ¿Alguno de ustedes tuvo dolores de crecimiento? Exacto. Yo creo que los dolores de crecimiento es un síndrome de piernas inquietas que no diagnosticamos bien, ¿no? Y ¿cómo eran los dolores de crecimiento? En la noche tú te despertabas. ¿Qué hacías para que se quitaran? Bueno, a mí lo que siempre los vendaba. Exacto, ¿no? Te los vendaban y ya. Tengo una paciente que es adulta, se tiene que vendar las manos porque no puede dejar de moverlas. Como resultado de la severidad o del efecto ustedes se los dije, el efecto del tratamiento o el empeoramiento en la noche o al atardecer puede no estar presente. Ok, y el paciente realmente puede manifestarlo de muchas maneras, como sensación de dolor, ansias o nervios en las piernas, frío, una sensación quemante, también calor, ¿no? Una paciente decía que los pies los siente calientes y que incluso la sensación de calor en los pies la despierta, ya que concilió el sueño, comezón, hormigueo, cosquillas, burbujas, o ardor. Y en los niños, este es un estudio que se hizo para ver cómo los niños describían el síndrome. Les pedían que hicieran un dibujo de cómo se sentían o qué sentían en las piernas y que después lo explicaran. Entonces este niño decía que estaba como amarrado a la cama, pero que sus piernas querían correr, el que estaba clavado, me parece, el que sentía como hormigas que caminaban, aquí que las piernas le temblaban, como si golpearan sus piernas y como si tuviera electricidad. Y eso es sumamente frecuente. Afecta 5 a 10% de los adultos, aproximadamente 3% lo tiene más de 2 veces por semana. La edad de inicio es muy variable, pero es un padecimiento predominantemente de la edad adulta. Hay una mayor prevalencia en mujeres y la historia familiar es muy importante. Generalmente hay un papá o algún hermano que tiene síndrome de piernas inquietas cuando encontramos a un paciente que lo tiene. Y hay un altísimo nivel de subdiagnóstico. Siempre, y esto creo que ya lo habíamos visto en insomnio, si hacemos preguntas muy genéricas, pues las prevalencias van a ser mayores. Si hacemos preguntas más específicas o más estrictas o incluyendo los criterios, las prevalencias van a ser menores. Sin embargo, pues la prevalencia de 1.9 a 4.6 no es nada despreciable. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? ¿Cuál? ¿Quién dice algo? ¿Cuál? ¿Nadie se le ocurre nada? 10 a 15%, 8%, ¿no? Entonces, piernas inquietas es la mitad, ¿no? Y todos conocen un montón de diabéticos. Una enfermedad que tiene una prevalencia de 1% o más es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, piernas inquietas es un problema de salud pública. Aquí vemos las prevalencias en Asia. Esto es Asia y esto es Europa y Norteamérica, ¿no? Y acá arriba son hombres y abajo mujeres. Y vean ustedes cómo
aquí está la edad y aquí están los porcentajes, ¿no? Cómo va aumentando la prevalencia en hombres respecto, conforme van envejeciendo, ¿no? En mujeres la prevalencia es casi el doble de hombres y también va aumentando conforme van envejeciendo. Y vean, en Asia la prevalencia se mantiene estable a través de la vida y es un poquitito más baja que en Europa y Norteamérica, y en mujeres es más baja que en Europa y Norteamérica y también se permanece estable, ¿no? Esto debe ser seguramente asociado a cuestiones genéticas. En niños, el único estudio que hay de prevalencia es que en niños de 8 a 11 años y de 12 a 17 años, la prevalencia de tenerlo 3 veces al mes era de 1.5, al menos 2 veces por semana de 0.9 en 8 a 11 años, y de 12 a 17 tenerlo 3 veces al mes 1.9 y al menos 2 veces por semana 1.4, que yo creo que está sumamente subdiagnosticado. Los principales síntomas del síndrome de piernas inquietas es insomnio, o sea, dificultad para conciliar el sueño, y somnolencia diurna. Este es un grupo de pacientes donde el 70% de los pacientes tienen una latencia sueño mayor de 30 minutos. En este grupo de pacientes también se ha estudiado el efecto en las funciones cognitivas, y están disminuidos significativamente en los pacientes con piernas inquietas. Esto es calidad de vida, y vean ustedes, el azul son sujetos normales, este de color ocre es diabetes, el morado es depresión, y esta es la corte de piernas inquietas. ¿Qué es una corte? ¿Quién sabe qué es una corte? Es un grupo de personas, pacientes que estuvieron estudiando a través de un tiempo. Exacto. Ok, ¿y en qué se diferencia de un casos y controles? Bueno, en la corte se incluye a todos, o sea, Ajá. y esta población nada más se decide, esta población en determinado tiempo. Y en el caso y controles tienes identificado, ya tienes identificados al inicio. Ok. Del estudio. Ajá. ¿Qué otra cosa lo diferencia? Las intervenciones también, ¿no? Exacto. En la corte nada más te dedicas a vigilar y lo que se presenta, pues. Exacto, en realidad en las dos solo te dedicas a vigilar, no haces intervenciones, pero en la corte tienes evaluaciones, digamos, programadas, ¿no? Y bien sistematizadas. En el caso y controles no vas a evaluar, nada más al final ves si se enfermaron tantos que estuvieron expuestos a algo, y en la corte vas a tener una medición, ¿no? Cada determinado tiempo, como aquí, cada determinado tiempo hacían una escala de piernas inquietas, ¿no? Y bueno, la calidad de vida es pues bastante más baja que en diabetes, y pues ahí se va con depresión. En este otro es igual diabetes mellitus, el azul, el morado es osteoartrosis e hipertensión, y el verde es depresión, y bueno, pues también, ¿no? Miden la calidad de vida. Estos son los diferentes dominios de la escala. Aquí se vio el impacto de tener piernas inquietas en el desempeño diurno. Este color verde son los participantes, o bueno, quien tiene piernas inquietas, y en el verde otro tienen quien no tiene riesgo, quien no tiene piernas inquietas, ¿no? Pues claramente están más fatigados, llegan más tarde al trabajo, olvidan el trabajo, cometen más errores, olvidan eventos y manejan somnolientos. Este es otro estudio muy grande que se hizo en profesionales de la salud en Estados Unidos. Fue una corte, empezaron desde 1986
En 2002 les dieron una escala estandarizada para síndrome de piernas inquietas y pues ya identificaron quién tenía síndrome de piernas inquietas, quién no tenía, y bueno, son diferentes parámetros, ¿no? de salud, la edad, que tenían la misma edad, quién era fumador actualmente, quién había fumado, el índice de masa corporal, la actividad física, etc. Y aquí podemos ver el riesgo de mortalidad sin ajustar y ajustado, ¿no? Podemos ver que quien tiene piernas inquietas 5 a 14 veces al mes, o sea, hasta 2 veces a la semana, tiene un riesgo de 33% más de morir que quien no tiene piernas inquietas. Cuando ajustan ese modelo por un montón de cosas, ¿no? Actividad física, si fumaban, el índice de masa corporal, si usaban aspirinas, si usaban hierro, cómo estaba su índice de alimentación saludable, si tomaban antidepresivos o no, si habían tenido cáncer, colesterol elevado, Parkinson, cuántas horas dormían, si roncaban, si tenían insomnio, quedaban con un riesgo de 32% más de morir si tenían piernas inquietas. Y aquí vemos las gráficas, asociado en este caso a presión, hipertensión, a enfermedades cardiovasculares, insomnio, somnolencia y cáncer, ¿no? Por ejemplo, quien tenía presión alta y piernas inquietas tenía 61% más riesgo de morir. Quien solo tenía piernas inquietas tenía 51% más de riesgo de mortalidad, ¿no? Acá asociado a enfermedad cardiovascular 34%, a insomnio y somnolencia 29%, a piernas inquietas y cáncer 26%. Esta es otra corte esta fue en enfermeras que estaban libres de enfermedad coronaria. Igual en el 2002 pusieron una escala y también encontraron que tener piernas inquietas es factor de riesgo para enfermedad coronaria. En el modelo más ajustado, el riesgo es de 46%, ¿no? 46% más riesgo de enfermedad coronaria si tienen síndrome de piernas inquietas. En depresión también es un factor de riesgo tener síndrome de piernas inquietas para tener depresión. Que aquí podemos ver el análisis ajustado al 73% más riesgo y el análisis multivariado ajustado 52% más riesgo. Este es el riesgo de disfunción eréctil asociado a piernas inquietas. Si solo el síndrome de piernas inquietas les confiere un riesgo de 40% para tener disfunción eréctil y 54% si tienen además alguna otra enfermedad de sueño. Bueno, en cuanto a fisiopatología, se empezó a estudiar o a dilucidar que tiene relación con la actividad dopaminérgica cuando empezaron a ver que el tratamiento con dopaminérgicos mejoraba los síntomas. Puede haber un estado hiperdopaminérgico presináptico, un déficit de hierro asociado a síndrome de piernas inquietas, pero no a movimiento periódico. Hay también alteraciones en glutamato y hay una regulación a la baja de receptores A1 de adenosina. Aquí tenemos las vías dopaminérgicas. ¿Cuáles son las vías dopaminérgicas? ¿Cuál? Mesocortical, mesolímbica, tuberoinfundibular y nigroestriada. Exacto. ¿Cuál vía dopaminérgica está alterada aquí? ¿Cuál creen ustedes? La nigroestriada, ¿no? Que es la que tiene relación con el movimiento.
y parte de la fisiopatología del síndrome de piernas inquietas se explica por el déficit de hierro. ¿Y por qué el déficit de hierro? Porque la síntesis de dopamina a partir de la tirosina necesita el hierro como factor, como no es coadyuvante, pero la enzima utiliza el hierro para hacer esta transformación de tirosina a dopa, y al no haber hierro, este paso no se da y entonces no hay producción de dopa y por lo tanto no hay producción de dopamina. Otra de las hipótesis es que hay una actividad glutamatérgica aumentada y que los receptores de adenosina están aumentados. ¿Se acuerdan qué es la adenosina? Un metabolito del ATP que se produce, se va acumulando a lo largo del día. Ya les esperamos una respuesta. Se va acumulando a lo largo del día, ¿no? Y tener menos receptores de adenosina hace que haya más adenosina en el espacio sináptico y por lo tanto empiecen los síntomas. Que esto es un poco la explicación al patrón circadiano que tiene el síndrome de piernas inquietas. Aumenta conforme vamos acumulando adenosina. Hay quien también, asociado también a un aumento del nivel de adenosina, por ahí del mediodía, puede tener síntomas. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿no? No necesitan más que preguntar. Hay alguna escala, que la verdad es que no me gusta porque es muy larga, para evaluar el síndrome de piernas inquietas. En realidad basta con que los criterios diagnósticos los hagamos preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo le preguntarían? Una incapacidad para dejar de mover las piernas, nada más o menos. ¿Siente alguna molestia en las piernas que se quita cuando las mueve? Exacto, está un poco mejor. Tiene alguna molestia en las piernas como hormigueo, sensación de frío, calor, dolor, inquietud, ansiedad, que mejora con el movimiento o con alguna maniobra. Eso es importante porque no todos tienen que levantarse y caminar, ¿no? Había un paciente que se mojaba los pies y se ponía un ventilador. Había otro que se pegaba. Ese de que les daba masaje, pues ese es como muy común. Pero hay cosas muy peculiares que hacen los pacientes: estiran los pies, los ponen sobre la pared, etcétera, ¿no? Entonces, tiene alguna molestia en las piernas que inicia o empeora al estar acostado, dispuesto a dormir, y se alivia con alguna maniobra o con el movimiento. ¿Ok? ¿Les queda claro? Si esa pregunta la hacen todos los pacientes que vean, se van a dar cuenta de la gran prevalencia. Bueno, algo que no les dije, yo creo que viene más adelante, es ¿qué? Sí, el predominio del horario. Sí, por eso es que empeora o se presenta en la noche, ¿ok? Pueden tener todo el día, pero empeoran en la noche, o pueden no tener en el día y solo tenerlo en la noche, ¿ok? Es probable que venga más adelante, pero una causa muy importante son los medicamentos. ¿Qué medicamentos nos pueden dar síndrome de piernas inquietas? ¿Cuáles creen? Los antipsicóticos, exacto, particularmente los típicos. ¿Qué otro? Todos los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, todos, ¿ok? Los duales también, por supuesto. ¿Qué otros? Los antihistamínicos sedantes, o sea, los antihistamínicos de primera generación. ¿Qué otro?
metoclopramida es sumamente importante, metoclopramida, ¿no? Una vez cuando yo era joven como ustedes, yo roté en el INER en la rotación de enlace y había una paciente con tuberculosis y nos pidieron una interconsulta porque estaba agitada, ¿no? Le pusieron metoclopramida y pues le dio acaticia. Bueno, eso fue acaticia, no piernas inquietas. Y dijeron, está loca, está loca. Le pusieron Aldol, ¿no? Para que se le quitara la locura. Ajá. Pero bueno, eso era acaticia, ¿no? Y fue todo empezó por la metoclopramida. Entonces la metoclopramida es una causa muy importante de síndrome de piernas inquietas. Entonces, antidepresivos, antipsicóticos, metoclopramida, antihistamínicos, todos los antidepresivos, en realidad no solo los duales, los ISR, los tricíclicos también. ¿Cuál es el único que no nos da síndrome de piernas inquietas? Exacto, el bupropión, ¿no? Porque es dopaminérgico. Ok. Bueno, en general no necesitamos pedir una biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Lo que sí necesitamos pedir siempre es una cinética de hierro con los niveles de ferranina, el porcentaje de saturación de hierro y el hierro sérico, ¿no? No hace falta hacer una polisomnografía para tener el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas. Bueno, diagnóstico diferencial, neuropatía periférica, que generalmente van a tener todo el día, ¿no? Calambres nocturnos, que más bien los despiertan a mitad de la noche, la acaticia, la enfermedad vascular, que sí puede, debido a la éstasis venosa, que va incrementando conforme transcurre el día, la enfermedad vascular puede tener ese patrón circadiano, pero no se alivia con el movimiento, ¿no? Y algún otro trastorno del dormir. En cuanto a tratamiento no farmacológico, la higiene de sueño y el ejercicio aeróbico les va a ayudar. Que moderen el consumo de cafeína, nicotina y alcohol. ¿Qué hace la nicotina en el síndrome de piernas inquietas? ¿Por qué fuman los pacientes con esquizofrenia y tratamiento antipsicótico? Ajá. Exacto. Sí. Nicotina, bueno, hay receptores nicotínicos y colinérgicos de acetilcolina, ¿no? Entonces la nicotina estimula los receptores nicotínicos de acetilcolina y eso hace que disminuyan los síntomas, ¿ok? ¿Qué pasa en un paciente con una dependencia a nicotina? ¿Qué creen que pasa en la noche? No está fumando y entonces puede tener más síntomas. No le vamos a decir así, póngase a fumar, pero es algo, ¿no?, que hay que tener en cuenta y que pasa mucho en pacientes hospitalizados que fuman intensamente, los hospitalizamos, les quitamos la nicotina abruptamente y pueden tener síndrome de piernas inquietas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos usar parches o algún otro sustituto de nicotina. Estos pacientes en general no los vemos nosotros, pero pacientes que quieren dejar de fumar, o a lo mejor los que hacen adicciones los vean, su sueño se afecta mucho justamente porque dejan de tener este estímulo de acetilcolina. El alcohol también puede incrementar los síntomas de piernas inquietas. Ya dijimos medicamentos asociados, antidepresivos, antipsicóticos, metoclopramida, y el tratamiento farmacológico va a ser, esto ya es viejo, es del 2004, generalmente el hierro
es parte del tratamiento siempre y cuando identifiquemos un déficit de hierro. La dopamina, que ya no se utiliza tanto, ya que hay agonistas dopaminérgicos, la dopamina tiene una vida media muy corta y eso hace que los pacientes tengan algo que se llama aumento o rebote. Aumento es que los síntomas empiezan más temprano, ¿no? Y entonces antes empezaban a las 9 de la noche y ahora empiezan a las 6. Biodisponibilidad a nivel del sistema nervioso central, pues no creo que el problema de la biodisponibilidad sea como el principal problema, porque en Parkinson lo utilizan, pero ese es un problema muy, o sea, el aumento es un problema frecuente, hasta donde yo sé, es la razón por la que no lo utilizamos. Y la otra es rebote, ¿no? Tiene una vida media corta y entonces a mitad de la noche pueden despertarle los síntomas. El aumento, además de ser más temprano, puede ser en otras partes del cuerpo. Si antes eran las piernas, ahora son las piernas y los brazos. Dentro de los agonistas dopaminérgicos, ¿cuáles conocen? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? Trexifenidilo, no, ese es anticolinérgico, ¿no? Pramipexol y ropirinol, ¿ok? Son los que utilizamos para síndrome de piernas inquietas. Pramipexol, más adelante. Pramipexol, hay varios nombres comerciales, Cifrol es uno, Muvepexol es otro, que lo vende, no me acuerdo, un laboratorio que nos visita, de Pramipexol, y son tabletas de 0.25 y 0.5. Siempre hay que dar la dosis mínima posible. Generalmente la dosis terapéutica es de 0.25. Incluso hay una pastilla de liberación prolongada. Exacto. Que tiene 3 puntos. Exacto. Punto 375. Ajá. Esa es de Cifrol y hay otro R que es súper cara. Ese Cifrol R, ¿para qué nos ayuda en una presentación de liberación prolongada? Para que tenga más tiempo, pero ¿para qué queremos que tenga más tiempo si el síndrome de piernas inquietas les da al inicio de la noche? Por si se llega a presentar antes, por ejemplo, en el caso de que haya aumento, una liberación prolongada nos ayuda un poco a disminuir el aumento. Y la otra cosa es que esté asociado con movimiento periódico de extremidades, que vamos a ver ahorita, ¿no? No me acuerdo qué laboratorio, pero que también tiene Cifrol, que también tiene Pramipexol de liberación normal, que tiene de liberación prolongada y es más económico. Ropirinol es Rekip, que es de Glaxo, que es mucho más caro que Pramipexol y está muy mal distribuido, entonces generalmente los pacientes no lo encuentran. Dentro de los anticomiciales, ¿cuáles utilizamos? Gabapentina. Gabapentina, pues desde hace mucho tiempo se utiliza en dosis a partir de 300 miligramos, una única dosis por la noche. Y la medicina basada en mi experiencia me dice que la gabapentina es más eficaz que la pregabalina. A menos que el paciente tenga pregabalina ya por alguna otra razón, pues nada más le aumentamos la dosis, pero en general mi impresión es que gabapentina es mucho más eficaz. Y toda la literatura también nos dice o recomienda dentro de las recomendaciones de tratamiento farmacológico están benzodiazepinas, principalmente clonazepam y opioides, ¿no? Que en general
no llegamos a esto, yo nunca he prescrito, ojalá que ustedes tampoco. Y benzodiazepinas solo en una paciente que tiene un aumento y un rebote así brutal. He ocupado utilizar benzodiazepinas cuando en algún tiempo tiene aumento, le doy clonazepam, una dosis muy baja, y ya después se lo quito y así está. Pero en general con gabapentina y pramipexol podemos controlar, yo creo que el 99% de los casos. Bueno, no, la L-Dopa ha demostrado alta frecuencia de aumento, que es esto que les decía, aumento de severidad, que les dé más temprano y presentación en otras partes del cuerpo. Los agonistas dopaminérgicos son el tratamiento de elección. Pergolida yo nunca lo he utilizado. Y los agonistas no ergotamínicos como ropirinol y pramipexol han demostrado eficacia. Y son los más estudiados en el tratamiento de piernas inquietas. Tratamiento de sustitución del hierro en adultos. Bueno, ya hicimos el diagnóstico, los 4 criterios diagnósticos están presentes y tenemos una medición de la cinética de hierro en ayuno, ¿no? Que debe incluir la ferritina, el hierro, el porcentaje de saturación de hierro y la capacidad de fijación de hierro. Si el porcentaje de saturación de hierro es menor de 45 y la ferritina sérica es mayor de 75, hay que ver que no haya alguna otra condición inflamatoria, ¿ok? Cuando la ferritina sérica está aumentada, o la ferritina sérica se aumenta por alguna otra condición inflamatoria que esté teniendo el paciente. Si el hierro, la ferritina sérica está menor de 75 y el porcentaje de saturación de hierro menor de 45, vamos a dar un suplemento de hierro. Que estos son sulfato ferroso 325 miligramos más vitamina C una vez al día en ayuno por 3 meses, ¿ok? La presentación o el nombre comercial que tiene este contenido de hierro y vitamina C es el Autrin 600, que a lo mejor usaban en el internado o en el servicio social, bueno, no lo usaban, lo prescribían. Si no hay respuesta, hay que valorar si no hay respuesta o los pacientes no lo toleran, el hierro les lastima mucho el estómago, hay que valorar la opción de hierro intravenoso, ¿no? Eso por supuesto que no lo hacemos nosotros, lo enviamos al hematólogo. En general yo nunca he necesitado esto o nunca he llegado a este paso. Idealmente siempre debiéramos pedir una cinética de hierro a nivel, digamos, basal, ¿no? Llega el paciente, le diagnosticamos síndrome de piernas inquietas, le pedimos una cinética de hierro, le iniciamos tratamiento en ese momento, no con hierro, con gabapentina o con pramipexol, y en cuanto tenga la cinética de hierro, que no la traiga. Ya vemos que el hierro está bajo, le damos el sustituto de hierro por 3 meses, continuamos con gabapentina y repetimos la cinética de hierro a los 3 meses. ¿Dudas con esto? Ok. Bueno, aquí es en función de la ferritina. Si la ferritina está mayor a 50 microgramos sobre mililitro, no necesitamos hacer nada. Si está menor y no hay condiciones que bloqueen la absorción de hierro, no hay contraindicaciones para el tratamiento de hierro oral, entonces damos igual la sustitución con hierro, igual, ¿no? Autrin 600 por
3 meses. Y si la ferritina está menos de 50 microgramos sobre litro y hay alguna contraindicación para la vía oral, pues entonces consideramos el hierro intravenoso. Ok, el tratamiento con alfa-2 delta ligandos, aprobado en Estados Unidos y Japón yo creo que desde antes de 2015, particularmente el enacarbil, gabapentina o gabapentina enacarbil, no así la gabapentina que utilizamos. La gabapentina y la pregabalina no tienen aprobación, ¿no? Sino más bien esta modificación de la gabapentina. Sin embargo, la utilizamos sin ningún problema, incluso en niños, ¿no? Que tampoco tienen la aprobación para el tratamiento de piernas inquietas, pero sí tienen la aprobación para el tratamiento de epilepsia. Empezamos con dosis mínima de 300 miligramos, 75 miligramos y podemos llegar hasta 2.400 miligramos de gabapentina o 450 de pregabalina. Bueno, aquí es como algunas sugerencias en función de determinadas características de los pacientes, dependiendo de la hora de inicio, preferir un agente de liberación prolongada o no prolongada. Si hay algún trastorno de sueño que nos genere más insomnio, si el síndrome de piernas inquietas genera insomnio, es preferible un alfa-2 ligando. En el embarazo, por ejemplo, por supuesto que no vamos a utilizar ni pramipexol ni gabapentina, únicamente hierro. En el deterioro de la función renal, cualquiera de los dos podría utilizarse en la mitad de la dosis. Incremento en el riesgo de caídas, preferentemente un agonista dopaminérgico, porque la gabapentina puede aumentar el riesgo de caídas. Si hay síntomas dolorosos o si la molestia implica dolor, un alfa-2 ligando. Si hay síndrome metabólico o sobrepeso u obesidad, un agonista del receptor de dopamina, porque gabapentina o pregabalina pueden aumentar de peso. Depresión comórbida, un agonista dopaminérgico. Ansiedad comórbida, un alfa-2 ligando. Independientemente de esto, yo en general siempre uso gabapentina, a menos que no la toleren o que no tenga eficacia. Cambio a algún agonista dopaminérgico. Estos son algunos nombres comerciales. Sunam es uno, que solo viene en 0.5 miligramos, que es pramipexol. Este que les decía, muvepexol, que también es pramipexol. Requip, que es ropirinol, y Cifrol, que hay la liberación prolongada de 375, que como les digo es muy, muy caro. Aquí podemos ver la tasa de aumento a un año de tratamiento, pramipexol, y la media de aumento a las 12 semanas. Pues sí tiene un porcentaje de aumento considerable, 12%, de 0.5, de 0.25 como 14%. Con rotigotina es un poco menor, con pregabalina también es un poco menor. Bueno, esto nada más es una infografía. Abordaje del paciente. La enfermedad de Wilson es un trastorno neurológico que se caracteriza por la necesidad de mover las piernas y en ocasiones otras partes del cuerpo, generalmente en reposo, ¿no? Y aquí nos pone necesidad urgente de mover las piernas. Los síntomas se agravan con la inactividad o con el reposo. Los síntomas desaparecen o mejoran con el movimiento. Se acentúan al atardecer o por la noche. La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 es del 12%, me equivoqué, del 12%.
y el síndrome de piernas inquietas tiene una prevalencia en España de 11%. Estos son datos españoles. ¿Es una enfermedad poco frecuente? Pues no, ya vimos que no. ¿Solo afecta a adultos? No, el 2% de niños o adolescentes puede tenerla. ¿Es una enfermedad trivial? Pregunto. No. ¿Por qué? Asociada a mortalidad, Afecta la calidad de vida. a riesgo cardiovascular, calidad de vida, ¿no? Entonces no es para nada una enfermedad trivial, eso es sumamente importante. ¿Solo afecta a las piernas? No, el 50% de los casos pueden afectar brazos, cadera, tronco o raramente el abdomen o la cara. ¿No se puede tratar? Sí, claro, ¿no? Es que esta infografía era para eso, como para desmitificar la enfermedad. Me pareció bonita y por eso la puse. Esta también está buena. Destapando el síndrome de piernas inquietas. ¿A qué edad te diagnosticaron el síndrome de piernas inquietas? Menos de 10 años el 10%, entre 13 y 50 años 72%, más de 50 años 21%. ¿Qué ámbitos de la vida se han visto afectados por sufrir piernas inquietas? Las aficiones o las, tiempo libre. 34% pareja o familia, 24% trabajo. ¿Quién diagnosticó el síndrome de piernas inquietas? 37% neurólogo, 38% médico de atención primaria, 25% otro, ¿no? No creo que el psiquiatra exclusivamente deba de tratar el síndrome de piernas inquietas. Creo que debería hacerlo desde el primer nivel de atención, pero los psiquiatras deberíamos de diagnosticarlo como diagnosticamos depresión o esquizofrenia o trastorno bipolar, etc. ¿En qué momento del día afectan más los síntomas? 82% le afectan más en la noche. ¿Cómo afecta la enfermedad a tu calidad de vida? 44% bastante, 22% mucho, 25% algo, 7% muy poco. ¿Ha variado en algo tu alimentación por sufrir síndrome de piernas inquietas? Como el 25% dijo sí, como el 75% dijo no. ¿A qué fuentes acudes para informarte o compartir tus vivencias sobre la enfermedad? 67%. Internet y las redes sociales son las fuentes más utilizadas para pues probablemente para hacerse el diagnóstico. Movimiento periódico de extremidades. El movimiento periódico de extremidades está asociado en 80% al síndrome de piernas inquietas. El movimiento periódico de extremidades son contracciones involuntarias, generalmente dorsiflexiones, que ocurren estando dormidos y que no necesariamente despiertan al paciente. Le causan alertamientos, pero no despertares. ¿Cuál es la diferencia entre un alertamiento y un despertar? Ajá, por ahí vas. El alertamiento es un periodo de vigilia, ritmo alfa, menor de 15 segundos, y el despertar es mayor de 15 segundos. ¿Ok? El alertamiento, se pueden alertar 100 veces en la noche y les preguntamos ¿cuántas veces te alertaste? Y dicen ninguna, no lo percibimos, y los despertares sí los percibimos. Entonces, el movimiento periódico de extremidades es causa de alertamientos. Como les decía, 80-85% de quienes tienen piernas inquietas tienen movimiento periódico de extremidades. Frecuentemente son comórbidos, pero los pacientes pueden no tener conciencia de que les suceda, ¿no? Generalmente el paciente no se da cuenta porque está dormido. Las manifestaciones del movimiento periódico de extremidades son somnolencia diurna, sueño no reparador e insomnio. Bueno, hay criterios para calificar en una polisomnografía los movimientos periódicos. La duración mínima de un evento es de 0.5, la duración máxima es de 10 segundos.
debe aumentar la amplitud 8 microvolts. Esto es lo mismo, el tiempo de inicio es a partir de que aumenta 8 microvolts hasta que llega al tono muscular de reposo, y debe de estar separado un movimiento de otro por al menos 0.5 segundos. ¿Y cómo se define una serie de movimientos periódicos? Bueno, deben ser al menos 4 movimientos que ocurren en un periodo de 4 a 90 segundos, ¿de acuerdo? El periodo mínimo de duración entre el movimiento periódico incluye a los demás como parte de una serie en 5 segundos, el periodo máximo es de 90 segundos, y 2 movimientos en las piernas deben ser separados de 5 segundos, o sea, de una pierna y otra, un movimiento de una pierna y de otra pierna debe tener un espacio de 5 segundos para que lo consideremos 2 movimientos distintos. Si un movimiento de una pierna, la pierna derecha se mueve a X hora y 3 segundos después se mueve a la izquierda, esto se considera un mismo movimiento. Y aquí lo podemos ver más fácil, ¿no? ¿Se acuerdan el electromiograma de las piernas? Que tiene un tono basal generalmente de 2 microvolts, aumenta el tono más de 8 microvolts y debe haber una separación entre un movimiento y otro de 0.5 y regresa al tono basal, ¿ok? Y después viene otro. Si este espacio es menor de 0.5, se consideran un movimiento. Si es mayor de 0.5, se consideran 2 movimientos. En este caso es menor y el movimiento empieza aquí y termina acá, ¿ok? ¿Cómo registramos? Bueno, ya lo habíamos visto, pero la electromiografía de piernas se colocan los electrodos en el músculo tibial anterior, ¿no? Si ustedes doblan sus piernas, el pie, una dorsiflexión, aquí se contrae el tibial anterior y ahí se colocan los electrodos con una separación de 3 centímetros, más o menos en el tercio superior de la pierna. E idealmente hay que colocar un electrodo en la pierna y otro en la otra pierna, ¿no? Que eso también ya se los había dicho, y tener un canal para cada electrodo. A veces no es posible y los 2 electrodos van a un mismo canal. También podrían colocarse electrodos en los brazos, ¿no? En estudios de investigación pueden colocarse electrodos en los brazos, no solo las piernas se mueven, también los brazos. Ok, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Está el tibial derecho, el izquierdo, hay claramente un incremento del voltaje, hay una separación de 0.422 segundos, esto significa que es un solo movimiento, y aquí vemos movimientos en las 2 extremidades, que vean que de que ocurre un movimiento a que ocurra el otro no hay una separación de 5 segundos, ¿no? Entonces el movimiento de la pierna derecha y de la pierna izquierda lo consideramos uno solo. Aquí hay más de 0.5, entonces es un movimiento y otro movimiento, ¿ok? Aquí igual y aquí hay otro. Este es un ejemplo real de un paciente ¿quién me lo explica? ¿Nadie? Ajá. 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 Sí, sí. Aquí vean
siempre que vayan a leer una imagen, una tabla, una gráfica, etcétera, pues describan como desde lo más general hasta lo menos general, ¿no? Entonces esa es la imagen de una polisomnografía. Tenemos aquí son las distintas épocas, entonces esta barrita nos indica que estas son 3 épocas, ¿no? 1, 2, 3. ¿Qué es una época? Un espacio de 30 segundos, ¿no? Nada más que aquí lo compactamos y esto es una época, esta y esta es otra época y esta es otra época, o sea, aquí son 15 segundos, ¿ok? Vemos la actividad eléctrica cerebral, que aquí está, aquí se ve, ¿no? Lo que cada canal central es cuando se ponía el montaje 2 centrales y 2 occipitales, 2 centrales, 2 occipitales, los ojos, el mentón, y efectivamente solo hay, las 2 piernas están en un solo canal y podemos ver un movimiento periódico, pasan más o menos como 10 segundos, hay otro, aquí pasan también como 12 segundos, otro y otro, ¿ok? Este paciente, y podemos ver aquí flujo de CPAP, ¿no? Tenía apnea de sueño, apnea obstructiva, le pusieron el CPAP y está respirando perfectamente, ¿no? Estas curvas no están aplanadas. Ah, es cierto, nos falta la clase de apnea. Sí, no, entonces yo creo que, bueno, tengo que ver qué incluye el segundo examen, ¿sabes? Pero entonces todo lo que les dije va a ser nada más. Ok, entonces aquí está respirando perfecto y su oxigenación también está muy bien, ¿no? Este paciente es un paciente típico de la clínica de sueño del INER que va por apnea de sueño, le ponemos un CPAP, decimos, bueno, los neumólogos dicen, ah, ya está, ¿no? Pero resulta que el paciente regresa, ¿no? Usando su CPAP perfectamente y regresa somnoliento, ¿no? Porque no vieron que tenía también movimiento periódico, y este movimiento periódico, vean, digo, no se ve bien claramente pero sí ven el aumento de frecuencia del electroencefalograma, ¿no? O sea, aquí se ve más negrito después del movimiento periódico, aquí un poco más, aquí se ve muy claramente, ¿no? Cómo se alerta, y por supuesto que esto se va a reflejar en que el paciente despierta cansado, somnoliento, etc. ¿Okay? Bueno, este es un estudio de las características clínicas y polisomnográficas por índice de movimiento periódico de extremidades. Quien tiene menos de 15 movimientos y quien tiene más de 15. El índice, que ya lo habíamos visto, es el número de eventos en una hora de sueño, ¿no? Que puede ser índice de movimiento de las piernas, índice de apneas, etc. En movimiento periódico no es tan claro, o más bien tan fijo, que a partir de el punto de corte, ¿no? Hay quien dice 5 movimientos, hay quien dice 15 movimientos, hay quien dice 30 movimientos, 20 movimientos. Si encontramos un índice y el paciente está sintomático, aunque sea de 5, hay que tratarlo, ¿ok? Si encontramos un índice de 5 y el paciente tiene riesgo cardiovascular, hay que tratarlo, ¿ok? Aquí podemos ver el grupo que tiene menos de 15, el grupo que tiene más de 15. Quien tiene más de 15 se tarda menos tiempo en dormir, se tarda 10 minutos. ¿Por qué? Exacto, porque está somnoliento, ¿no? Más que privación de sueño, es que está somnoliento porque su sueño es fragmentado, que es una de las diferencias significativas. Tiene, aunque no es significativo, más sueño superficial, ¿no? 12% de N1 contra 10%, menos sueño de ondas lentas, menos sueño MOR, son pacientes un poco con más sobrepeso. La escala de somnolencia de Epworth pues está igual, y
El índice de movimiento de piernas aquí es de 1 y acá es de 29 más menos 14. Y aunque no es significativo, quien tiene movimiento periódico tiene 34.8% de hipertensión, o sea, este grupo, contra el otro grupo que tiene 26% de hipertensión. Síntomas de movimiento periódico: tienen más insomnio y tienen más somnolencia. ¿Okay? Estos pacientes no pueden tener síndrome de piernas inquietas e insomnio inicial, pero el movimiento periódico de extremidades en general no les afecta conciliar el sueño, o sea, al inicio, sino que los despierta a mitad de la noche. Está más asociado a insomnio medio. Este es un estudio donde se vio el número de movimiento en función de los niveles de ferritina, y a más movimientos o a un índice mayor, los niveles de ferritina son menores, y aquí es el hierro, ¿no? A más movimientos, el déficit de hierro o las concentraciones de hierro son menores. Y este es un modelo hipotético para explicar el incremento en el riesgo cardiovascular de movimiento periódico, pero pues también nos puede ayudar a explicar un poco de síndrome de piernas inquietas. La deficiencia de hierro ya vimos que va a dar una deficiencia de dopamina. Cualquier cosa que disminuya la actividad dopaminérgica va a aumentar la actividad adrenérgica. Entonces, al haber una deficiencia de dopamina, hay un aumento en la actividad simpática, o sea, de adrenalina, y esto nos va a dar síndrome de piernas inquietas y o movimiento periódico de extremidades. Si a esto le agregamos comorbilidades cardiovasculares, patología arterial o venosa, esto también nos puede llevar a enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, etc. Diferencias entre síndrome de piernas inquietas y movimiento periódico de extremidades. Síndrome de piernas inquietas generalmente lo vamos a ver con insomnio inicial. El diagnóstico es clínico. Movimiento periódico lo vamos a ver con insomnio medio, aunque no es una regla, es algo que se da muy frecuente, y lo vamos a ver con somnolencia diurna y sueño no reparador. El diagnóstico de movimiento periódico es polisomnográfico. En síndrome de piernas inquietas vamos a solicitar una cinética de hierro, nada más, no necesitamos más, y generalmente lo tratamos con dopaminérgicos de acción corta o con, ya vimos, alfa-2 ligandos. Y en movimiento periódico de extremidades es donde podemos utilizar este dopaminérgico de acción prolongada o los alfa-2 ligandos. El tratamiento pues es muy similar, bueno, ya los dije, ¿no? Higiene de sueño, ejercicio aeróbico, buscar cualquier medicamento que pueda estar causando esto, uso de sustancias y comorbilidades. Lo mismo, el déficit de hierro, lo tratamos. El déficit de hierro está menos estudiado en movimiento periódico de extremidades. Sin embargo, pues suena muy lógico que haya un déficit de hierro, aunque no haya síndrome de piernas inquietas. De cualquier manera, no les vamos a soltar el hierro así, hay que pedirles una cinética de hierro. Sin embargo, no es algo que esté escrito, o sea, los artículos, los libros no dicen que parte del estudio del movimiento periódico sea una cinética de hierro. Los agonistas dopaminérgicos, que el que se utilizaría es este de acción prolongada, que es Cifrol, o el otro que no me acuerdo, y gabapentina a partir de 300 miligramos, que generalmente no ocupan más de 300 a 600 miligramos. Si es necesario, porque estas dos opciones no son suficientes o no podemos utilizarlas, puedes utilizar una benzodiazepina, que sería clonazepam,
también por su efecto miorrelajante por tiempo prolongado. Ok, ¿dudas o preguntas? Ah, 500 mil. En la otra les dije que 300 o 2. No, la verdad es que no lo sé. No lo sé, voy a checar. Debe ser de donde saqué la clase, no me había dado cuenta de eso, fíjate. Pero debe ser similar. Sí. ¿Alguna otra? Sí, aquí dice 200. Sí, debe ser por la fuente, ¿no? Por la fuente que usé, pues. Sí, aquí dice 100, fíjate. Es que ve, o sea, aquí en esa revista, Sleep Medicine, dice 100, ¿no? En la otra, que es del libro que utilizamos, es esta, dice 200 y acá 500. No lo sé, yo creo que es indistinto y quizá habría más bien que revisar, y lo voy a revisar porque allá lo revisamos, lo que digan los artículos, porque hay artículos sobre sustitución de hierro. Lo reviso y les digo. ¿Alguna otra pregunta? El uso de gabapentina, doctora, en los pacientes con esos trastornos es por algún periodo de tiempo, o sea, como alguna Igual, prueba. 3 meses. Todo lo tratas por 3 meses, suspendes el tratamiento, la remisión es como del 60%, eso dice la literatura, mi impresión es que es menos, sobre todo quizá por el tipo de pacientes que veo, pero pues también esos pacientes vean ustedes, o sea, tienen muchas comorbilidades, y mi impresión es que la remisión es menos, pero es 3 meses tratamiento, lo suspendes y observas, ¿no? Si regresan los síntomas, regresas al tratamiento. ¿Algo más? Sí.